Bueno, entonces el día de hoy vamos a trazar el básico de la espalda, el básico posterior con pinza. En el video anterior trazamos el básico delantero, entonces estos son los apuntes que se llevan en el cuaderno. Se pueden, bueno, esta es la plantilla como queda ya para pasarla a un papel más resistente, y en esta pues que es la misma sin abrirle la pinza hice las anotaciones. También las anotaciones se podrían hacer por ejemplo sin este molde, sino así como más se entienda. La idea es entender que cuando vayamos a revisar los apuntes podamos entender qué fue lo que anotamos. Listo, entonces vamos a iniciar nuevamente. Vamos a trazar una línea acá vertical, una línea recta, y sobre esa línea vamos a escuadrar para que nos quede bien escuadradita las dos líneas, tanto la horizontal como la vertical. Entonces colocamos la regla acá bien alineada con la línea que trazamos y trazamos la línea horizontal para trabajar ya sobre este plano, porque pues el papel no está bien cuadradito. Entonces vamos a empezar trazando nuevamente como hicimos en el delantero. Vamos a trazar las líneas horizontales y vamos a trabajarlo con la cinta métrica a 1/4 de escala. Estas cinta métricas pues creo que las venden o también se pueden descargar de internet. Esta la hicimos manualmente. Entonces empezamos. En la primera línea, sobre la primera línea vamos a poner la mitad de ancho de espalda. Entonces tenemos de ancho de espalda 35 dividido en 2 serían 17.5. Entonces sobre esta línea vamos a medir 17.5 centímetros. 17.5, hacemos un puntico acá. Ahora para la línea de sisa, entonces vamos a utilizar la mitad de ancho de espalda, que son 17.5, más 4 centímetros para la caída de hombro, igual como hicimos en el delantero. Eso es 21.5. Entonces 17.5 más 4, 21.5. Eso es para marcar la línea de la sisa, sobre la que vamos luego a marcar el contorno del busto. Entonces marcamos acá y marcamos acá para que la línea pues nos quede recta. Unimos acá o trazamos una línea. Esta línea todavía es sin medida, los dos puntos son solamente para que la altura nos quede igual. Listo, tenemos ya, esta sería la línea de sisa. La línea de sisa. Ahora la línea de cintura. Para la línea de cintura vamos a trabajar con el talle de espalda. En el delantero se trabaja con el talle delantero, que fueron 44 centímetros, y para la espalda trabajaremos con el talle de espalda, que son 40 centímetros. Entonces medimos desde la línea de la primera línea, la línea de cuello, la línea donde marcamos la mitad de espalda, medimos hacia abajo 40 centímetros. 40 centímetros acá y 40 centímetros acá. Esta cinta métrica inicia desde acá, acá empieza el primer centímetro. Entonces trazamos nuevamente una línea recta y tenemos la línea de cintura. Esta es la línea de cintura. Ahora la línea de la cadera. Entonces para la línea de la cadera se utiliza la medida de altura de cadera, que son 20 centímetros. Esa medida va desde la cintura. Desde la línea de cintura hacia abajo vamos a medir 20 centímetros. Sería por acá. Y medimos 20 acá para trazar una línea recta. 20 y 20. Y trazamos. Y tenemos la línea de cadera. En el delantero trazamos también la altura de busto, pero en la espalda no, pues en el delantero porque tenemos el busto, en la espalda pues no, entonces no hay necesidad de trazar la línea de busto, solamente con estas líneas. Ahora, sobre la línea, la primera línea, que fue donde marcamos la mitad de ancho de espalda, vamos a medir el escote horizontal. Para el escote horizontal entonces tenemos de contorno de cuello 35 centímetros. Vamos a dividir 35 entre 6. Contorno de cuello dividido en 6, 35 centímetros entre 6 me da 5.8. Fue la misma medida que se utilizó en el delantero. Entonces, horizontal 5.8. Marcamos un puntico. Y para el escote vertical, en la parte de la espalda, solo se bajan 2 centímetros. Esto es para el básico básico. Igual cuando se vaya a hacer un diseño diferente, pues ya se le va a dar el escote que se prefiera. Y trazamos una curvita acá. Listo, entonces ahora vamos a marcar el cuadrito para la sisa.
Entonces acá sobre la línea de sisa marcamos la misma medida de ancho de espalda, que fueron 17.5, que es mitad de ancho de espalda. Tenemos de ancho de espalda 35 dividido en 2, 17.5. Y lo marcamos acá sobre la línea de sisa para trazar el cuadradito. 17.5 marcamos y entonces vamos a trazar esa línea, que ahí es donde nos va a marcar por donde pasa como la curva de la sisa. Listo. Ahora sobre la línea de sisa vamos a marcar la cuarta parte del contorno de busto. El contorno de busto tenemos 92 centímetros. La cuarta parte, o sea, dividido en 4, serían 23 centímetros. Marcamos 23 centímetros sobre la línea de sisa. Entonces 23 centímetros, que es la cuarta parte del contorno de busto. Estas medidas son sin holgura y sin aumentos para costura. Ya va a depender de lo ajustado, de la elasticidad de la tela también. Línea de cintura, vamos a marcar la cuarta parte del contorno de cintura. Tenemos 74 de contorno de cintura, cuarta parte, o sea, dividido en 4, me da 18.5. Y como le quiero hacer una pinza, acá en la parte de la espalda le voy a hacer una pinza solamente de 2 centímetros. Entonces 18.5 más 2 para la pinza serían 20.5. Pueden ser de 2 o de 3 centímetros. En este caso la vamos a hacer de 2 centímetros. 20.5, marcamos acá un puntico. Y sobre la línea de cadera, entonces vamos a marcar la cuarta parte del contorno de cadera. Contorno de cadera tenemos 96 dividido en 4, 24. Así sin aumentos, pues ahí no lleva aumentos para pinza ni nada. 24 centímetros. Marcamos un puntico y vamos a unir el punto de donde marcamos la cuarta parte de contorno de busto con el puntico de la cintura. Marcamos así en línea recta. Y para la cadera, entonces, igual como hicimos en el delantero, vamos a hacer un trazo así como punteadito para guiarnos bien. Luego lo marcamos así semicurvo. Esto se trazaría con una línea, con una regla curvita, que es para trazar la línea de cadera, que también las hay a cuarto de escala y pues a tamaño real también, que es la especial para él. Listo, entonces tenemos esta parte. Nos haría falta trazar la pinza. Le dimos 2 centímetros de aumento para pinza. Entonces para ubicar la pinza vamos a medir de acá, desde donde marcamos el punto de la cintura hasta donde inicia, cuánto mide, y la pinza la marcaremos en la mitad. Entonces tenemos 20.5 centímetros, la mitad, o sea, dividido en 2, serían 10.25. Entonces nos ubicamos en 10.25, sería aproximadamente acá. Y para trazar la línea hacia arriba, que nos quede bien derechita, entonces medimos cuánto hay de aquí hasta acá. Tenemos, como es la mitad, pues 10.25, un poquitico más corridito del 10, porque acá no tenemos milímetros. En la cinta métrica tamaño real pues sí podemos marcar los milímetros exactamente. Y vamos a trazar una línea recta uniendo estos dos puntos. Uniendo estos dos puntos acá, y hacia abajo también tenemos que trazarlo porque la pinza va hasta más abajo. Entonces vamos a marcar acá también los 10.25 para tener la referencia de la línea, poderla trazar derecha hasta abajo. Entonces 10.25 marcamos por acá y terminamos de trazar esa línea hasta la línea de cadera, y ahí sí vamos a marcar la pinza. Entonces acá bien derechita trazamos. Listo. Entonces la pinza dijimos que era de 2 centímetros. Como es de 2 centímetros, marcamos 1 centímetro hacia acá y 1 centímetro hacia este lado, sobre la línea de cintura, porque ahí fue donde le dimos el aumento para la pinza. 1 y 1, y luego lo llevamos por cada lado, lo llevamos a terminar al puntico de arriba, en este caso hasta acá, y acá también igual, que llegue bien al puntico, y hacia abajo. Entonces vamos a llevar 12 o 13 centímetros, vamos a marcar en este caso. En el delantero también marcamos 12, acá podríamos marcar 12 hasta 13, vamos a marcar 13 centímetros. Ya puede variar, digamos, el largo de la pinza, 12, 13, en algunos casos 10, pues más de 13 creo que sería muy larga la pinza. Listo, en este caso marcamos 13 para el posterior, y para el delantero marcamos 12.
delantero que hicimos en el video anterior. Listo, marcamos acá y tenemos la pinza. Esto no quedó bien, quedó torcida. Vamos a marcarla desde el puntico hasta el puntico de abajo, acá también, que nos quede bien derechita, porque al momento de coserla pues la pinza debe estar bien trazadita. Listo, entonces ya tenemos acá la parte de abajo. A esto no le vamos a hacer pinza de ajuste porque esta, con la pinza de ajuste que se le hace al delantero, los costados deben coincidir. La sisa, entonces, acá le dimos 4 centímetros para caída de hombro, igual que en el delantero. Entonces medimos 4 centímetros hacia abajo, 1, 2, 3, 4. Marcamos un puntico y lo unimos con donde empieza el cuello para formar nuestra línea de hombro. Entonces desde acá hasta acá que empieza el cuello es nuestra línea de hombro. Vamos a marcar ahí. Ahora acá también vamos a subir 3 centímetros. Desde este puntico subimos 1, 2, 3 centímetros hacia arriba, marcamos un puntico y en diagonal vamos a marcar un puntico guía de 2 centímetros para mirar por dónde pasa la curva. Entonces marcamos el puntico guía y nos lo llevamos así en semicurva hasta el punto del busto. Listo. Esta sisa la podemos dejar así. Esta línea la podemos dejar así derecha porque la parte de la espalda pues es más amplia que la parte delantera. En la espalda somos más anchos, entonces podemos dejar esta línea así recta, solamente marcamos esta curvita. En algunos casos marcan la mitad y entran medio centímetro, también es válido. Entonces la curva queda un poquitico más hacia acá y se viene a unir con estas. En este caso vamos a dejarla así solamente. Entonces ya este sería el trazo de la espalda básico. Ya no hay más nada que hacerle, ya sería recortar y pasar a la plantilla. Entonces por lo menos acá yo ya la tengo en la plantilla, que es en cartulina. Lo paso, marco acá los punticos de las pinzas. Acá es este punto, los 2 huequitos para la pinza de acá, y donde termina la pinza abajo marco las líneas donde queda la cintura, la línea de sisa, y ya recortar por el orillo. Y ahí tenemos la plantilla para cuando vayamos a hacer también a un cuarto de escala otro diseño, pues sería solo marcar la plantilla y no tenemos que hacer nuevamente el molde. Entonces ya aquí lo que queda es recortar y pegar en el cuaderno para los apuntes. Bueno, entonces acá ya recorté, pegué el moldecito. Entonces las anotaciones que hice en este caso, pues enumeré las líneas, digamos la línea 1, la línea de espalda, la línea 2, la línea de sisa, la 3, la línea de cintura, y la 4, la línea de cadera. Entonces pues las anotaciones, de acuerdo a como las vayamos a entender, se puede también marcar acá las medidas. Entonces ya sabemos que para formar este cuadrito, mitad de ancho de espalda, tanto acá como acá, y se forma el cuadrito de la sisa. Y pues así hacemos la explicación en el cuaderno para cuando vayamos a consultar, pues entendamos qué fue lo que nosotros mismos anotamos.